a ver sensaciones dentro de lo que es procesos de psicología del consumidor, ¿sí? Entonces, uno digamos, de los modelos que más nos sirve para poder generar comportamientos de venta, chicos, o comportamientos de consumo, es el modelo AIDA, ¿vale? El modelo AIDA es un modelo que nos permite, de alguna manera, generar comportamientos de consumo. AIDA corresponde a un acróstico, chicos, que corresponde a 4 procesos básicos psicológicos para poder generar compra. ¿Qué significa AIDA? AIDA significa acción, interés, deseo, perdón, atención, interés, deseo y acción, ¿sí? Entonces, aquí es la clave de lo que yo te decía con respecto a poder generar el comportamiento de compra. Acuérdate que para que tú vendas algo, el primer proceso psicológico para poder generar un comportamiento de compra es llamar la atención. Esa es pregunta de examen. Te voy a preguntar en el examen, ¿cuál es el primer proceso psicológico básico para poder generar un comportamiento de compra? Y me tienes que responder atención. Si no hay atención, chicos, el juego de la venta no empieza, ¿sí? Tú tienes que captar la atención. Ya habíamos hablado de la atención, habíamos dicho que la atención es un proceso psicológico muy chiquitito, ¿no? O sea, de muy corta duración, ¿sí? Entonces, la atención es fundamental para poder generar comportamientos de compra, ¿sí? Y la atención, tú tienes la oportunidad como mercadólogo de poner en tu, digamos, en tu publicidad, ¿sí? En tus promociones, tú tienes la oportunidad de poner un estímulo que llame la atención del cliente. Digamos, este estímulo que tú vas a poner, ¿sí? Tiene que generar un interés, es decir, tiene que generar una curiosidad, porque puede ser que me llame la atención de inicio, ¿sí estamos? Pero después no capte mi interés, ¿sí? ¿Cuál es el interés? El interés es ese incentivo que tiene potencial para poder generar un deseo en el consumidor, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente las distinciones entre lo que era el deseo y lo que era la necesidad. ¿Recuerdan qué diferencia hay entre necesidad y deseo? A ver, Oscar, ¿te acuerdas? Esto lo vimos en mercadotecnia básica. ¿Ya se fue Oscar? No, no, aquí está. A ver, dale, hijo. ¿Qué diferencia hay entre deseo y necesidad? La necesidad era más como para cumplir cierto objetivo y tener la supervivencia. Ok, sí, así es correcto. La necesidad es un requerimiento psicofisiológico que tenemos para poder sobrevivir. Nos permite sobrevivir. Muy bien. ¿Y el deseo? El deseo sería como esa parte más. ¿Más que perdón? Profe, Sí, ¿puedo decir? adelante. Pues los deseos son, pues que prácticamente no son esenciales para la vida. Ajá, Solo, literal, como lo dice, solo estás satisfaciendo un deseo. ajá. Y la diferencia es que no es esencial y la necesidad sí. Ok. La necesidad es un elemento básico para la supervivencia. El deseo es aprendido, chicos. ¿Sí? Esa es la diferencia. El deseo es aprendido. Nosotros aprendemos a desear algo. ¿Sí? Mientras que la necesidad tiene un requerimiento psicofisiológico para poder mantener el equilibrio de nuestras necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo en la cadena de AIDA tenemos primero que nada, para empezar a generar el comportamiento de compra, es la atención. ¿Sí estamos? Posteriormente de la atención, voy a buscar, ¿sí? Conectar con el puente para llegar al interés, es decir, el incentivo que tiene potencial de generar un deseo. ¿Sí? Luego viene la parte ya del deseo, que sería como este anhelo aprendido que tenemos, ¿sí? Y que posteriormente tiene que llegar a una conclusión, que es el comportamiento de compra, que sería la acción.
La acción es la conducta, chicos. ¿Sí? La acción es la conducta de compra. ¿Vale? Entonces, en este sentido, tú puedes vender cualquier producto si tú sigues esta secuencia, ¿sí? Si tú logras captar la atención de tu consumidor, ¿sí? Si tú logras el puente del interés, ¿sí? Si tú generas un deseo en tu consumidor y finalmente haces que concluya en el comportamiento de compra. ¿Sí estamos? Entonces, en este sentido, el modelo AIDA es muy eficiente para procesos de venta, ¿sí? Y nos permite, de alguna manera, identificar las etapas en las cuales yo voy a vender mi producto, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, chicos, bueno, tienes este modelo, ¿sí? Tienes este modelo de venta, ¿sí? Y influye directamente en lo que sería el comportamiento del consumidor. Ahora, vamos a empezar a ver ahorita ya lo que serían las sensaciones, ¿sí? Y aquí vamos a retomar una pequeña lectura que te dice, fíjate lo que te dice, porque esto lo vamos a reflexionar. Dice, el nivel de exposición de los menores a los medios de comunicación y la publicidad es mayor que el tiempo dedicado a los estudios. Nacer, crecer, comiendo, bebiendo, mirando, sintiendo y respirando publicidad puede asegurar la continuidad del modelo en el futuro. Fabricar consumidores y consumidoras en serie requiere moldeamiento, educación y transmisión de valores individualistas. El consumidor no nace, se hace. A ver, qué opinan de esta leyenda, chicos? Quiero escucharlos. Ay, no sé, me enredó. No sé, pero se escuchó chido el consumidor no nace, se hace. Es como, es como que las experiencias, como usted dice, como un tipo de deseo, ¿no? Cómo te van volviendo para poder. Ay, es que no sé cómo explicarlo, pero se escucha padre. Fíjate lo interesante. Yo, Era lo que te yo decía. siento Ajá, sí. que sí es cierto eso, porque hay personas a las que, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Saber cómo afecta o cómo se ve beneficiado los consumidores por cómo los envuelve la publicidad, ¿no? Entonces, y cómo funciona la mercadotecnia de las empresas, pero hay personas a las que como su cabeza no va más allá de comprar las cosas, pues no se ponen a pensar por qué un producto tiene cierta publicidad a tan delimitado público para atraparlos. O sea, nada más. Ahí hablamos también de la diferencia del consumidor con la del nada más comprador, ¿no? Porque sí existe una gran diferencia, ¿no? Y por eso nos menciona que el consumidor no nace, se hace. ¿Cuál considerarías que es la diferencia entre consumidor y comprador? Que el consumidor va más allá porque el comprador solamente lo compra, no sé, por decir delimitada vez, no sé, yo como comprador voy a comprar nada más una vez una caja de leche, ¿no? Para ver cómo funciona, para ver cuál es su efecto. Y el consumidor es el que constantemente hace la compra porque es algo que le gusta. Bueno, el consumidor tiene una motivación, ¿sí? Tiene una motivación consciente e inconsciente, ¿sí? Mientras que el comprador simplemente es el que ejecuta la compra, ¿sí estamos? Sin tener ninguna motivación directa en vinculación con el producto. Entonces, fíjate aquí lo que en te este está caso diciendo. sería el gusto, ¿no? Claro. Y las motivaciones, sobre todo las motivaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjate, te dice, el nivel de exposición de los menores
a medios de comunicación y publicidad es mayor que el tiempo dedicado a los estudios. Fíjate nada más lo que dice hasta acá. ¿Qué te está diciendo? Principio básico de aprendizaje, chicos. La repetición. Tú repites algo y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y la gente lo termina aprendiendo, ¿sí? Desde que nacemos, chicos, estamos expuestos a muchos estímulos en razón de la publicidad y de la mercadotecnia. Fíjate lo que te dice aquí. El nivel de exposición de los menores a medios de comunicación es mayor que el tiempo dedicado a los estudios. Hay una educación informal, chicos, ¿sí? Hay una educación que no es formal, que no se aprende en las escuelas y cuando las enseña el mundo capitalista, ¿sí? Entonces, fíjate lo interesante, ¿sí? Aquí pasamos más tiempo viendo publicidad que el tiempo que le destinamos a nuestros estudios. Fíjate lo fuerte. Fíjate, dice, nacer, crecer, comiendo, bebiendo, mirando, sintiendo y respirando publicidad puede asegurar la continuidad del modelo en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Tú asegúrate de que tu consumidor siga estando expuesto a tu publicidad y tu modelo publicitario va a seguir subsistiendo. ¿Por qué? Por el principio básico de repetición. La gente se adapta y la gente se acostumbra a los estímulos, ¿sí? Entonces, fíjate, fabricar consumidores en serie requiere moldeamiento. ¿Qué es moldear? Moldear es una metodología de aprendizaje en el cual tú, digamos, vas moldeando precisamente, ¿sí? Es como un molde, vas haciendo al consumidor de acuerdo a lo que tú quieres que aprenda, ¿sí? Por eso te lo dice acá, el consumidor, chicos, no nace, el consumidor se hace. Aprendemos a comprar, chicos, aprendemos a ser consumidores, ¿sí? Y esa es una de las, digamos, como de los cuestionamientos éticos que tienen que ver con la parte de la publicidad, ¿no? ¿Cómo nos educan para comprar? ¿Sí? Entonces, fíjate, esta reflexión es súper interesante, ¿sí? Y, bueno, en función de esto, pues vamos a empezar a revisar los procesos psicológicos básicos, chicos, en función primero de lo que son las sensaciones. Entonces, las sensaciones vamos a entenderlas como las respuestas inmediatas, directas de los órganos sensoriales a estímulos simples, ¿sí? Esto es, cada vez que tú vas al supermercado, tienes un conjunto de sensaciones. Ahorita, por ejemplo, tú estás teniendo un conjunto de sensaciones. ¿Por qué? Porque a través de tu vista, a través de tu tacto, de tu oído, de tu olfato, tú estás teniendo, ¿sí? Sensaciones y estás teniendo estímulos que están ingresando a tu mente, ¿vale? Entonces, estas sensaciones, ¿sí? Van a dar respuesta, ¿sí? A través de tus órganos sensoriales, ¿vale? Y tú vas a tener una interpretación de esas sensaciones que más adelante las vamos a llamar percepciones. Entonces, cuando hablamos de sensaciones, chicos, por eso es importante, ojo, llamar la atención del consumidor. Y es importante que tú sepas manejar lo que son, lo que llamamos en psicología del consumidor los umbrales sensoriales. ¿Qué son los umbrales sensoriales, chicos? Los umbrales son la intensidad mínima o máxima de estimulación que ha de estar presente para que un elemento sea captado por los sentidos, ¿sí? Es decir, el umbral es el límite en el cual mis órganos sensoriales son capaces de percibir un estímulo, ¿sí? Quiero que se comprenda esto. Por ejemplo, tenemos aquí un producto original, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer una publicidad acerca de Doritos, ¿no? Este es el producto original, a lo mejor tú tienes un tamaño, ¿no? Un tamaño original, ¿sí estamos? Y yo te voy a buscar, por ejemplo, el nivel de umbral absoluto máximo y el nivel de umbral absoluto mínimo. Acuérdate, los umbrales son los límites en los cuales tú puedes captar
el estímulo. Por ejemplo, este producto que ven acá, ¿alguien me podría decir qué es? ¿Oscar? Fritura. Ajá, son frituras, ok. Denise, ¿qué es ese producto? Pablo, ¿Mande, profe? ¿qué es ese producto que está ahí en pantalla? Son unos Doritos. Los Ah, Doritos, eso. ¿Cómo sabes que son Doritos? porque ahí lo dice. Por Ok, el empaque. ok. ¿Por qué más? Por la Porque forma es, que tiene. ajá, por la forma. Por la Por su forma. por la ¿Mande? publicidad de Sabritas. Ujú. Ok, muy bien, perfecto. Ahora, si yo te pongo, por ejemplo, la imagen de abajo, ¿la alcanzan a ver? Sí. Sí, Ok, muy bien. ¿Podrían reconocer que son Doritos? Sí. Todavía, ¿no? sí, todavía. Muy bien. Ahora, la parte, por ejemplo, arriba, ¿sí? ¿Ya vieron la imagen de arriba? Sí. Sí. Si no Nada supieran más se ustedes, ve el cuadrito. ¿podrían saber que son Doritos? Sí, por la Porque, forma. ok, muy bien. Si esto se hace todavía más grande o más chico, ¿hasta qué punto ustedes podrían reconocer que son Doritos? Es decir, si yo empiezo a expandir, por ejemplo, la imagen de arriba, yo la empiezo a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, fíjate. Vamos a suponer. Si yo hago esto, por ejemplo, o esto, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos nuestra imagen de Doritos. Si yo hago, por ejemplo, esto, por ejemplo, ¿lo pueden distinguir ahí? En la parte de abajo. No. No, ya no. Bueno, no, ya no. O sea, ya, a lo mejor te das una idea, ¿no? Digo, si finalmente tienes este acá, ¿no? Sí, obviamente tiene ese Como que un tienes ojo, el pero referente, ¿no? Pero Sí, te da originalmente, la idea de que es Doritos, pero aún así no. pero ya no. Entonces, ¿cuál es el umbral mínimo? Por ejemplo, aquí ya rebasó el umbral mínimo de reconocimiento. Es decir, mis sentidos ya no alcanzan a reconocer el estímulo. ¿Sí me No. explico? Entonces, aquí ya rebasó el umbral mínimo sensorial. Ya no puedo distinguirlo. ¿Sí me explico? Si yo lo No, porque ya hago, está muy pequeño. exacto. Si yo lo hago, por ejemplo, este de acá arriba, Ya me no, podría, porque ya no se ve la forma del Dorito. por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí Ya ya no vemos nada más, rebasamos. lo único que vemos es una bolsa roja. Entonces, bueno, podrías intuir que es una bolsa roja, pero más bien sería como una figura roja, ¿no? Ya no puedes reconocer, ya rebasó el umbral máximo absoluto. aparte de la textura de la imagen se pierde. Así es. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los umbrales? Los umbrales son los límites en los cuales yo puedo reconocer como consumidor un estímulo. ¿Sí me explico? Mi umbral A máximo, ver, eso. ¿sí? Mi umbral máximo tiene que ver con qué tan, digamos, qué tanta estimulación mayor puedo tener para yo saber que ese estímulo es una bolsa de Doritos. Mi umbral mínimo tiene que ver igual con el nivel mínimo de estimulación para que yo pueda distinguir que es una bolsa de Doritos o es una publicidad, ¿sí? Y esto lo ves muy claramente, por ejemplo, cuando tú haces tus slides de PowerPoint. Luego me hacen unos slides de PowerPoint, chicos, con unas letras súper chiquitititas. O sea que no llegan ni al umbral mínimo en el cual yo pueda reconocer el estímulo. Si tú haces un slide de PowerPoint para exponer tu trabajo de investigación, por ejemplo, y me pones una letra Arial 11 o Arial 5, por ejemplo, yo no la voy a alcanzar a ver.
No tiene el umbral mínimo. ¿A poco ni el Arial 12 se logra ver, profe? En una proyección, digamos, en clase presencial, no. Es muy chiquito. Ah, ajá. ¿Sí? A Sí, lo mejor porque aquí yo, bueno, sí. cuando usaba, ajá, aquí sí se Aquí sí. distingue, pero cuando usaba yo proyector en clase normal, es, perdón, no se lograban distinguir, se quedaba muy pequeño el cuadro. Así es. Entonces, ese es el umbral. Tú tienes que asegurarte como mercadólogo que los productos entren en los umbrales sensoriales de tu cliente. Es decir, que lo alcance a distinguir. ¿Sí estamos? ¿Para qué? Ujú. Para que pueda ser perceptible a tu cliente. ¿Sí? Porque luego hacen publicidad muy chiquitita Precisamente, o muy grande. Ajá. ujú, precisamente Precisamente. ahorita que estaba, bueno, en la presentación anterior que puso lo de la frase De del los consumidor, consumidores. Ajá. ajá, hubo una parte de donde dice lo de la publicidad, ¿no? Si uno Ujú. come, respira y todo, publicidad, y era una de las partes que usted nos estaba mencionando, ¿no? Que si nosotros como empresa vendemos nuestro producto con una publicidad buena y que esté constantemente Ujú. activa, Ujú. vamos a crear consumidores, vamos a realizar no solamente la compra de nuestro producto, sino el consumo de, Claro. y me vino a la mente precisamente hablando de Coca-Cola. Ujú. Coca-Cola, la verdad, tiene una publicidad hasta cierto punto cañona, ¿no? Ujú. Porque eso de la familia, eso de, o sea, le han invertido buen, buen servicio de publicidad, Ujú. porque la verdad es que sí es una muy buena publicidad, entonces los los estándares, los umbrales Percepción. del consumidor de Ujú. percepción Ujú. son buenos. No te van a poner en un comercial de Coca-Cola una Coca-Cola muy chiquitita para que Claro, entonces tú no vas a reconocer que es Coca-Cola. es correcto, así es. Y fíjate lo interesante Si te porque lo ponen siempre, a escala grandota, claro, pues obviamente no le vas a ver el logotipo. es correcto. Pues fíjate cómo estos son elementos básicos en el diseño de tu publicidad, ¿sí? Y cómo es tan importante que reconozcas estos umbrales. Ahora, hay un concepto, chicos, que le llamamos el umbral diferencial. ¿Cuál es el umbral diferencial? El umbral diferencial es la diferencia mínima que una persona puede identificar entre dos estímulos, ¿sí? Ese es el umbral diferencial. No sé si recuerdan la clase pasada, una de las clases anteriores, que les comentaba respecto, por ejemplo, a la importancia, por ejemplo, incluso hasta de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos viendo la televisión y el programa que estamos viendo lleva determinado sonido, ¿no? Es decir, lleva un determinado tono, volumen, pero cuando entran los comerciales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando entran los comerciales, chicos? Cambia el volumen. Cambia el Volumen. volumen, ¿no? Eso, y entonces, ¿qué hacemos? Prestamos más atención. Prestas más atención. ¿Por qué? Porque ahí se cruzó el umbral diferencial. Es decir, tú percibes una diferencia en los estímulos del volumen original que trae tu serie Elite. A lo mejor estás viendo Elite, ¿no? Y estás ahí bien enganchado viendo Elite. Y de repente te ponen un comercial, que bueno, ahora ya no, porque ya está todo en Netflix, ¿no? Pero vamos a suponer que te ponen un comercial, ¿no? Y entonces la diferencia que brinca del programa que estás viendo original al comercial que aparece, pues de repente sí hasta le tienes que bajar el volumen a la tele, ¿sí? Sí, porque el sonido como es como tipo explosivo, es como de, ¡ay! Exacto. ¿Qué es lo que se preocupa aquí el mercadólogo? Se preocupa de cruzar el umbral diferencial. Es decir, se preocupa de que captes la diferencia entre
tu producto, que es tu programa de televisión, con mi producto. Yo quiero que me captes a mí. Entonces, si yo quiero que me captes a mí, entonces voy a hacer un estímulo que rompa con este umbral y, es decir, rompa con este límite en el cual tú ya estás acostumbrado a percibir y logre captar tu atención. ¿Sí queda claro el umbral diferencial, chicos? Sí, profe. Entonces, fíjate qué interesante, porque manejando los umbrales sensoriales puedes diseñar publicidad efectiva para tu cliente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tienes el producto original, ¿no? Por ejemplo, Doritos, ¿no? Este es tu producto original, ¿sí? Ahora, ¿cuál será, por ejemplo, ahora, ¿puedes percibir alguna diferencia entre este y el otro? Entre los dos que estás percibiendo acá. A ver quién me dice. ¿Cuáles son las diferencias? Pues ya el tipo de letra y el anuncio que aparece encima de los Doritos. Ok. ¿Qué otras diferencias percibimos? Chicos, a ver, Pablo, ¿qué más percibimos en cuanto a umbral diferencial? Pues la calidad, ¿no? De la imagen. La calidad de la imagen, o por ejemplo, el empaque, en este caso, Ajá. el segundo es más No, se brillante, puede ¿no? decir que sí, porque es no sé, el diseño es más, ay, como aquí puso el brillo, o sea, el brillo emociona. Aquí está más opaco la anterior y esa Por tiene que ejemplo, más dibujitos, diseños. la palabra Nacho está más resaltada. Ajá. Por ejemplo, la etiqueta negra, ¿no? Pero de alguna manera, ¿sí? No se ha cruzado un umbral, digamos, hay un umbral diferencial, hay una diferencia mínima que tú logras percibir entre uno y otro, pero de manera genérica tú puedes generalizar el estímulo y decir son los mismos, ¿sí? Es decir, hay ciertas diferencias. A lo mejor si tú estuvieras en el súper y tuvieras que elegir entre los primeros Doritos y los segundos, ¿cuáles elegirías, Oscar? Los segundos. Los segundos. ¿Por qué? Porque igual me resulta más atractiva la bolsa. Ok. Entonces, pero fíjate, pero ahora, digamos, por ejemplo, aquí es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dices los segundos, ¿no? Es decir, aquí la publicidad en sí, el empaque, logró cruzar tu umbral diferencial. ¿Por qué? Porque estás percibiendo una diferencia, aunque es mínima, pero estás logrando percibir una diferencia entre los estímulos. ¿Sí me explico? Y esa diferencia es lo que te hace a ti más atractivo el segundo que el primero. ¿Tú cuál comprarías, Pablito? ¿O es el mismo para ti? Igual, porque llama mucho la atención la bolsa, la imagen. Ok. Sí, Fíjate cómo, por ejemplo, ahí cruza el umbral diferencial el producto y de alguna manera te resulta más atractivo el segundo. ¿Tú, Ashley? ¿Estás por ahí, Ashley? Ya se fue. Ahora, fíjate, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás buscando... No, profe, aquí estoy. Es que me llegó un paquete de Mercado Libre, entonces por eso me salí tantito. Muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, fíjate, ¿qué diferencias notas, por ejemplo, entre el primero, entre este que está acá, ¿no? Entre estos y este de acá, por ejemplo, ¿no? El que está hasta la extrema derecha. ¿Podrías decir que son productos diferentes? Sí, ¿O podrías decir que son lo mismo? Si yo compro este, es el mismo que este. pues es que dice que tiene dos, ¿no? Es que no se no se le nota. A ver, ¿qué te digo? Hot Wings, dice, Ujú, y dice Blue Cheese. ujú. ¿Podrías decir que son lo mismo este que este? No, No, así es. no.
¿Podrías decir que son lo mismo este que este? Sí. Sí, ahí está, ¿viste? Pero, fíjate, hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Tiene ciertos elementos como el brillo del empaque, Ajá. ciertos, como la etiqueta negra, esta que está acá, ¿no? Ujú, Como la palabra Nacho, que está más resaltada. Hay un umbral diferencial, ujú. pero en términos generales, el estímulo está generalizado. Hay un estímulo generalizado. Es decir, yo sé que estos dos son Doritos. ¿Sí estamos? Acá hay una diferencia bastante clara, ¿sí? Y yo lo que busco como mercadólogo es hacer una diferenciación entre un estímulo y otro. Entonces yo quiero diferenciar estos, los quiero diferenciar de este, porque este trae blue cheese y hot wings. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo hago todo el empaque rojo, muy probablemente, ¿qué vaya a pasar? Muy probablemente el cliente se pueda confundir con que es el mismo. Yo tengo que hacer una diferencia en el estímulo. Y por eso es que ocupo otra tipografía, ocupo otros colores y ocupo incluso hasta otro logotipo. Porque fíjate cómo aquí el logotipo cambia. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas, chicos, respecto a esta parte de los umbrales? ¿Preguntas? Eso. ¿Sí? ¿Sí, Oscar? No, no. ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Ok. Muy bien. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí hay algunos umbrales diferenciales respecto a algunas marcas. Por ejemplo, Google, fíjate cómo tenía su logotipo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cómo lo tiene. Es decir, a lo largo de la evolución de la marca, tú sabes que Google ha tenido ciertas diferencias, ha evolucionado, pero si te fijas, conserva los mismos rasgos quirográficos de su logotipo. Es decir, es letra, le llamamos en imagen, en teoría de la imagen le llamamos letra con serifa, ¿no? Entonces, la letra con serifa la conservan, está mucho más afilada, ¿sí? Tiene aquí una sombra acá, pero básicamente los colores se conservan, son los mismos. Por ejemplo, la manzana de Apple, que antes era, por ejemplo, la manzanita con los colores del arco iris, ahora se volvió una manzana dorada, perdón, plateada. Sí, es plateada, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, el Microsoft, ¿sí? También, ¿sí? Ya se volvió aquí con una letra, por ejemplo, cursiva, que lo hace ver más dinámico, ¿sí? El Burger King, por ejemplo, acá el logotipo se vuelve mucho más dinámico, pero fíjate cómo conserva los elementos básicos para no, digamos, no cruzar el umbral absoluto, es decir, no hacer una diferencia absoluta y no decir es otra marca, porque si cambias totalmente el logotipo, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que definitivamente el cliente no te reconozca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este empaque de Zucaritas, ¿sí? Tiene ciertos umbrales diferenciales. ¿Qué lo hace diferente este de este? A ver, ¿quién me dice, por favor? ¿Cuáles son los umbrales diferenciales? ¿Qué lo hace diferente? El diseño ¿El diseño de qué? del, bueno, de todo, porque Ujú. el tigrecito luego se ve cambiado. Sí, ¿no? En el primero se ve más rudimentario, ¿no? Ajá, el principal, ¿no? Que siempre es como, bueno, en El cada tono. serial. Que ya se Ajá, fueron los personajes, ¿no? ya se fueron, ya ni me diga. Triste. Ay, no. Terrible, 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 terrible. Pero Pues bueno, sí, pero comúnmente para cada serial, pues siempre te identificaba el personaje, ¿no? Como claro. aquí, la diferencia es el tigre principal, creo que, bueno, yo fui lo principal que vi, el Ujú, tigre. ujú, ujú, ujú. Pero fíjate cómo conserva ciertos rasgos que te hacen pensar que es lo mismo, ¿no? Es decir, que es el mismo Sí, producto, ¿no? Qué te haría pensar que es el mismo producto? el que dice Kellogg's, La marca, por la marca, supuesto, así es. ¿Qué más? pues el cereal El es cereal, el así es. mismo, La exposición es prácticamente la misma, ¿no? ajá, Así es. Incluso, digamos, el arquetipo o la imagen del tigre
pues tiene los mismos colores, ¿no? Naranja con negro y blanco. Y el paliacate. Y el paliacatito. Así es, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahí la compañía, aunque hace variaciones en los estímulos, no cruza los umbrales diferenciales, ¿sí? Es decir, hay ciertas diferencias, ¿sí? Pero se mantiene dentro de los umbrales absolutos, ¿sí? Es decir, no hace diferencias significativas para que tú percibas que el producto es el mismo. Lo moderniza nada más, ¿sí? Por ejemplo, fíjate la evolución que tuvo la marca de Coca-Cola, ¿no? Fíjate cómo Coca-Cola siempre ha usado letra cursiva, siempre, a lo largo de los años, ¿sí? Pero fíjate cómo en 1985 cambia la tipografía, pasa de una letra cursiva, ¿sí? Y pasa de ocupar muchas curvas a utilizar letra con serifa, ¿sí? Que es una letra muchísimo más conservadora, es decir, este tipo de letras, chicos, por ejemplo, la cursiva, cuando veamos tipografías, te vas a dar cuenta que la cursiva es una letra, pues, muchísimo más cálida, es una letra muchísimo más seductora, ¿sí? Es muchísimo más atractiva en términos de poder ser envolvente con el consumidor, ¿sí? Es más fina. Mientras que la letra con serifa, por ejemplo, es una letra que delimita más elegancia, delimita más formalidad, ¿sí? O proyecta más formalidad. Y en ese sentido, fíjate las diferencias que hay en cuanto a los umbrales sensoriales. Ahí cruzó el umbral absoluto, ¿eh? Entonces, ahí hay un umbral diferencial abismal que hace que el consumidor, fíjate qué interesante, cuando lanzan la nueva Coca en el 85, ¿sí? Fíjate cómo no les funcionó. Y tan no les funcionó que en el 87, ¿qué hicieron? Eso le iba a decir, que el cambio de tipo de letra Ajá, no se ve que no les funcionó porque regresaron a igual lo a la anterior. misma letra cursiva. Exactamente, ¿no? Entonces, regresas a lo anterior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la proyección de la marca, el cliente se pudo haber confundido ahí. Incluso el cliente, ¿no? Pudo haber pensado, este es otro tipo esta es otra marca, esta es otra Coca-Cola. Sí, porque, bueno, la característica de pues Coca-Cola pues siempre va a ser la letra cursiva, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, al ver eso es como de esas, como, ¿cómo se dice? Marcas, Las marcas patito, ¿no? ándele, ándele. Entonces, pues supongo que por eso mismo la cambiaron, porque no han de haber tenido las mismas ventas o la misma Claro. atracción hacia los clientes. Así es, exactamente. Entonces, fíjate cómo aquí hay un umbral diferencial tan grande que cruza los umbrales absolutos, el umbral máximo de reconocimiento, y llega un punto en el que la marca ya no la reconoces, ya es otra, ¿no? Y entonces, ¿qué genera en el cliente? En el cliente genera desconfianza, porque no es lo que tiene aprendido, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que generas? Pues obviamente, ante la suspicacia, ante la duda, pues el cliente prefiere no comprar, Sí, es ¿sí? como usted dijo ahí con Burger King, ¿no? Que, o sea, Ujú. cambió, pero no se salió de su Del lugar estructura del natural. diseño, ¿no? Para que no la gente pues, pensara que obviamente es el mismo y no lo desconociera. Es correcto, así es. Sí queda claro, chicos, fíjense cómo influye o impacta toda la forma en cómo exponemos, por ejemplo, logotipos, publicidad, ¿no? Imágenes, y cómo es muy importante, digamos, cuidar los umbrales sensoriales, ¿vale? ¿Para qué? Para que el cliente siga percibiendo todas estas acciones y se sienta en su zona de confort con nosotros. Ahora, ¿cómo se va a aplicar? Bueno, ya estuvimos viendo y revisando cómo se aplica esta parte de los umbrales sensoriales en el marketing, pero por ejemplo, si tú deseas hacer mejoras en el producto y deseas que éstas sean percibidas por el consumidor sin que la compañía tenga que incurrir en un desperdicio exagerado, por ejemplo, tú puedes diseñar este tipo de empaques, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate lo interesante que es, por ejemplo, cuando en los productos, por ejemplo, de Sabritas, ¿no? Los Doritos, los paquetazos, etcétera, te vienen, por ejemplo, este tipo de promociones, ¿no? En donde te dicen 15% más de producto gratis, ¿no? Y te alargan la bolsa. Que comúnmente es aire, pero
Sí, o sea, lo abres y ya llegas al fondo de la cuchara y dices, pero vaya, o sea, esto 15% de fraude, nada. Pero tú ves la bolsa más grande y ya te es atractiva. ¿Sí me explicó? Es decir, el, la publicidad hace o logra captar nuestra atención derivado de que vamos a obtener un beneficio, supuestamente. Es, es como las nuevas bolsazas en productos de Sabritas. Ajá, ¿cómo son esas? O sea, son más grandes, o sea, no cambia mucho, o sea, no hay mucha diferencia entre la bolsa normal y esa. O Ajá, sea, el precio sí, pero como usted dice, al momento de ver la bolsa más grande, pues te atrae, pero sinceramente, pues no hay mucha diferencia entre producto dentro de la bolsa. es correcto, así es. O como Barcel, que también lanzó ahorita una línea de bolsas de 15 pesos. O sea, entonces tú como comprador vas a la tienda y ves una bolsa normal de 13 pesos a una bolsa más grande de 15 pesos, Por ejemplo, ¿no? Así es. ¿no? Ajá. Ahí, chicos, nada más la cuestión es tener cuidado con lo que realmente ofreces al consumidor, ¿no? Es decir, que efectivamente sea lo que le estás prometiendo a tu consumidor, Ajá. ¿sí? Porque también eso es muy desilusionante cuando compramos nuestras bolsas de Sabritas y nos damos cuenta de que el 15% era aire, como dice Pablito, ¿no? Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí las cremas de nieve, ¿ya viste? Que te prometen un 33% más, pero fíjate cómo te lo plantean. O sea, te modifican el diseño del empaque y aquí contrastan, ¿no? Los colores, por ejemplo, cremas de nieve y el color predominante es el rosa, ¿no? Y Ajá. aquí el color para resaltar es el azul. Fíjate cómo resaltan la promoción con azul y blanco. ¿Ya viste? Y en este caso te ponen en grande 33% más. Aunque a lo Sí, mejor así. el Ah, empaque aumente a lo mejor un 10% tal vez. Pero si tú logras cruzar los umbrales y logras que el consumidor perciba la diferencia en el producto, la gente, ¿qué piensa? Me está dando más. pues comúnmente ahorita las galletas, Ujú. ya te ponen que trae dos galletas más. O sea, ya te Ajá. dice que son dos galletas. Sí, claro. Y Así ya, ahí sí, ya ves la diferencia, ¿no? Pues dices, es. no, Ujú. o sea, es el mismo precio, pero trae otras dos galletas más. Por, por esa parte de las galletas es más difícil engañar al consumidor porque pues ahí no le puedes meter aire, ¿va? Claro, así es. Mm. Pero fíjate Como en cómo, las por Sabritas. ejemplo, aquí sería muy interesante, dices, bueno, metes dos galletas más, pero puedes, o sea, sería muy interesante hacer un experimento de cómo experimentar con el umbral de los precios, la percepción del precio. Esto es, Ujú. si unas galletas te cuestan 10 pesos y tú por dos galletas más, a lo mejor, no sé, le pones que son gratis y le subes el precio 90 centavos más, Las van a comprar. y aquí la cuestión sería, lo interesante sería investigar si el cliente percibe la diferencia o no. Ujú. Porque si no la percibe, pues entonces dices, lo pago, ¿no? Y entonces no te estás dando cuenta que te están subiendo el precio. Mm, Bueno, hay comúnmente, bueno, por lo que yo veo y casi siempre yo compro galletas, es Ujú. que cuando hacen eso de aumentarle dos galletas más, como a la semana ya le suben sus 2 pesitos. Claro. Y así es, ¿no? Y entonces lo que quieren es como que, las Oreo tienen dos galletas más y ya cuestan 14 pesos. así es. Entonces fíjate, pero ¿qué es lo Ya que peso hacen? cada galleta. Pero ¿qué es lo que hacen? Tienen primero que generar el sistema de aprendizaje, ¿sí? Y tienen que primero empezar a captar el puente del interés y la atención, chicos. Acuérdense, principios clave para generar comportamientos de compra, atención. ¿Qué es Atención. atención? Esto es atención, ¿no? Esto es atención, esto es atención. Una vez que tienes la atención, interés, ¿no? Es decir, ¿qué me estás dando de más? ¿Cuál es mi incentivo de compra? ¿Sí? Entonces, fíjate cómo los umbrales sensoriales para eso nos sirven. Nos sirven para captar la atención, lo primeritito que necesitamos en cualquier proceso de compra. ¿Queda? ¿Sí estamos?
¿Dudas, chicos, hasta Sí, acá? profe. ¿Preguntas? No, 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 profe. no. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Por ejemplo, ahorita los productos, por ejemplo, que se nos fueron nuestros personajes. Ay, no, yo estoy, o sea, estoy que no puedo con el que más me pudo fue el osito Bimbo, ¿sí? Sigue, y Osito Bimbo sigue. Pero fíjate cómo ahí sí era una estrategia cruzada, ¿no? Por ejemplo, creo que se juntaron con las servilletas o no sé con quién, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Sí. Trending, ¿se dieron cuenta de eso? Se rehúsa a morir el Osito. Sí, pero de hecho, fíjate lo interesante, porque tú ves la publicidad, por ejemplo, de la televisión, del YouTube, etcétera, sigue apareciendo, ¿eh? Ah, O sí, sea, sigue la apareciendo. temporada en donde los quitaron son de los empaques, pero siguen presentes, ¿sí? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, ahorita tú compras, por ejemplo, una bolsa de chetos, ¿sí? Analicen, por ejemplo, una bolsa de chetos antes y ahorita, y te vas a dar cuenta cómo las diferencias son sutiles. De hecho, la palabra chetos ya viene con los colores de Chester Chetos, ¿no? Que es naranjita con motitas negras. ¿Para qué? Para cuidar que no se cruce el umbral diferencial y que el cliente siga percibiendo el mismo producto. Que siga percibiendo que es Cheetos. Exactamente. Ese era el reto realmente de hacer ese trance, ¿sí? Entonces, de tarea, niños, ¿qué van a hacer? Me van a comprar unos chetos. Van a comprar un producto de estos de los que desaparecieron. Pueden ser chetos, pueden ser Bimbo, pueden ser los pingüinos, pueden ser el gansito, Sucaritas. Sucaritas, los que ustedes quieran. Ándele, Sucaritas, por ejemplo, el que ustedes quieran. ¿Sí estamos? Sí. Y quiero que me hagan la comparativa, ¿sí? De cómo es que se cuidaron los umbrales diferenciales Ujú. para no cruzar el umbral absoluto. Y en menos de una cuartilla me tienes que decir cuáles son los estímulos que se conservaron para poder para poder mantenerse en los umbrales absolutos. A ver, comprar. ¡Ay, me encanta comprar! Sí. Comprar y comer, dice. Digo, Un bueno, producto, mi mero mole. sí. Si vas a comprar uno de los productos sobre los cuales desaparecieron los personajes, ¿sí estamos? Lo, Por ejemplo, bueno. los Frutilupis, ¿no? ¿Cómo se llaman los otros? O Este, Crispy. Choco Crispies, El ¿no? Melvin. Wino, ¿sí? Así se llamaba. Es mi Y cereal favorito. ¿no? Melvin. ¿Y el otro cómo se llamaba el de los Frutilupis? ¿El tucán? No. Sí, era el tucancito, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, ¿cuál es la verdad? Se llamaba Pablo. Ay, cálmate. Bueno, Oiga, profe, ¿sí? ¿la va a subir a la plataforma? La clase, sí, siempre la subo. No. La actividad esa. O ya es Sí, para. claro. No, Ok, sí la voy a subir. va. ¿Sale? Entonces, Profe, yo tengo una duda ¿sí? respecto a la guía de observación. Ujú, la guía de actividades. Ándele. Es que ya no entendí si es que yo la estaba contestando en Word, pero no me acuerdo si dijo que en Word o la teníamos que A imprimir mano, para mi vida. contestarla de mano. Dice que a mano. Es en la Ah, libreta. entonces la imprimo para contestarla a mano. Sí, es en la libreta. Ah, ok. Ah, sí, porque ¿Sale? yo lo estoy transcribiendo y contestando en mano. Ujú, es en la libreta, chicos. ¿Sale? Ah, Y sí. entonces no la puedo imprimir. Dice que todo a mano. No, es todo a mano, mi vida. Todo. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ah, bueno, ya me Sorry, baby. salvé. Sorry, bebé. ¿Vale? Bueno, ¿queda clara la tarea, chicos? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno. Y dentro de las percepciones, chicos, bueno, dentro de las leyes de la sensopercepción, tenemos las leyes de la percepción gestáltica, ¿sí? ¿Qué es la psicología gestal? Bueno, van a ser principios sensoperceptuales, chicos, que los vamos a aplicar cuando vemos los elementos de un campo perceptivo. Nosotros siempre nuestro cerebro tiende a estructurar, tiende a buscar formas
y tiende a organizarse en totalidades. La palabra gestal, chicos, significa totalidad, ¿sí? Entonces, lo que yo hago cuando yo aplico psicología gestal en la publicidad es cómo mi consumidor puede percibir en mi publicidad una totalidad. Lo vamos a ver a continuación. Hay diferentes leyes de la percepción gestáltica. Tienes, por ejemplo, la ley de la figura fondo. La ley de la figura fondo te dice que tendemos a focalizar la atención en un solo objeto o determinadas figuras, destacándolos del resto de los demás. Por ejemplo, si yo te pongo esta imagen, ¿qué percibes? Un camello. Un camello, por ejemplo, ¿no? Así es. Es como lo que le dije del cereal, ¿no? Que identificas luego al tigre Toño. Por ejemplo, así es. Pero, por ejemplo, en este caso el camello, la pregunta es, ¿realmente es un camello? No, No, son unas rocas. son unas rocas, exactamente. Ah, Pero tu cerebro, ¿qué es lo que hace? nada más ve el fondo el fondo de el hueco entre las rocas y Así ahí se simula un camello. Así es, pero fíjate Y las cómo, patillas. fíjate cómo tu cerebro, ¿qué es lo que hace? Tu cerebro lo que hace es que crea formas o busca crear formas, ¿sí? En Como base a lo la hacemos. organización de los Como con las nubes. Eso iba a fondos. decir, eso iba a decir. Así es, ¿vale? El cerebro tiene esa necesidad, chicos, de crear figuras, ¿sí? Y de conceptualizarlas. Y fíjate cómo aquí, por ejemplo, Camel, ¿no? Hace digamos, hace esta representación del camello con este principio de figura fondo y resulta súper creativo. De hecho, durante muchos años, Camel sacó muchas series ¿cómo se llama? De camellos, ¿no? De acuerdo a diferentes temáticas. Y las cajetillas salían y eran espectaculares. Yo todavía tengo como 30,000 cajas de Camel de colección, chicos. Son figuras de colección, ¿no? Y eran buenísimas, buenísimas. Entonces, bueno, ahí está la ley de la figura fondo, ¿sí? Te la repito, tendemos a focalizar la atención en un solo objeto, determinadas figuras, destacando del resto de las demás, ¿vale? Ahora tienes el principio de la simplicidad. El principio de la simplicidad te dice que la organización de los elementos que componen una perspectiva nos permiten ver a los elementos como unidades significativas o por lo menos coherentes, que tiene que ver también un poquito con la figura fondo, ¿sí? Es decir, tendemos a estructurar los elementos de manera simple y sencilla. Por ejemplo, ¿qué es lo que observan ahí en esta imagen? Ingredientes. Una hamburguesa, los ingredientes de una Se hamburguesa. conceptualiza de manera muy sencilla, bueno, los ingredientes de una hamburguesa, pero también es un chile, ¿no? Es un Ujú, en un jalapeño, chile. ¿verdad? Muy bien. Ujú. Que ahí, por principio de simplicidad, por ejemplo, relacionamos automáticamente hamburguesa con chile. Y fíjate la creatividad, ¿no? ¿Ya viste? Muy bien. Ahí, a ver, por ejemplo, ahí que conceptualizamos. Las paletas. 3 paletas, así es. Pero si te vas a los principios de percepción subliminal, ¿qué conceptualizan, chicos? A ver. El trasero de la Rihanna. ¿Qué? Por ejemplo, ¿no? Así, Sí, fíjate, pues sí, en cierto punto lo hace en esa forma, ¿no? Qué sí, específico así es. soy el Pablo. Sí, ¿no? Bueno, fíjate cómo ahí cada quien proyecta lo que quiere ver. Lo dije, Manolo Para mí son pensé. 2 paletas Magnum. Ajá, bueno, pero fíjate cómo la armonización de los elementos, ¿sí? Hace que conceptualicemos otra cosa, ¿no? Y entonces aquí entra lo que conocemos como la publicidad subliminal, ¿sí? Es decir, sutilmente te están sugiriendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí el trasero ¿de quién? ¿De quién dijiste, Pablo? De De la, Rihanna. de la Rihanna. Aquí sutilmente tiene como No manches, el trasero de Rihanna no está así. Está más grandote.
Bueno, queda, Las chicos, cosas como son. pero te voy a decir algo, ¿eh? O sea, fíjate la creatividad que tiene el publicista, ¿sí? Para crear imágenes que son sugerentes, son sugestivas, sugieren contacto, porque esto lo que sugiere es contacto. No sé si ya leyeron los capítulos que se le olvidaron a Freud, pero esto sugiere contacto, ¿no? Entonces, es una imagen que es seductora, ¿sí? Sí, de hecho se ve cool. Muy bien. Tienes, por ejemplo, la ley del cierre. ¿Qué te dice la ley del cierre? Tendemos a completar o añadir elementos faltantes para cerrar una figura y que termine siendo una sola. Por ejemplo, en este caso, las galletitas Oreo. ¿Qué conceptualizamos aquí con estas galletitas Oreo? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué figura se conceptualiza, chicos? Un cuadrado. Un cuadrado, así es, ¿sí? Ahora es un cuadrado, no, son 4 galletas que están partidas de manera armónica para que entre todas logremos cerrar precisamente ese cuadrado. Es decir, tendemos a completar o añadir los elementos faltantes para cerrar una figura. Nuestro cerebro, Justamente ahorita que estoy viendo los estos, me estoy acordando de, es que yo tengo una amiga que es fotógrafa y ayer vino a que le pusiera las uñas, entonces estábamos platicando. sí, Hay una chava aquí dentro de mi pueblo que vende joyería ok, y me estaba contando que dice que le preguntó por algún paquete para ella crear un catálogo de sus joyas, ¿no? ujú, Entonces le dijo, mira, dice, la foto de producto es más difícil que una sesión de fotos cualquiera, porque ujú, en la foto de producto pues obviamente lleva más material, ¿no? claro, Y que le dijo, le cobraba 500 pesos y que le dijo que no, que porque se le hacía muy caro. ándale. Y Por- ahorita que estoy viendo la foto esa, o ujú, sea, se imagina cómo encuadrar todo para que quede bien y todo eso. Y sí es claro, cierto, o sea, pero fíjate cómo aquí mucho depende de tu creatividad como publicista, ¿no? Por ejemplo, ujú, ahí, por ejemplo, Starbucks, fíjate cómo se unió en una campaña aquí correlacionada con unos chicles, y fíjate cómo diseñaron los vasos, ¿ya viste? ujú. ¿Qué conceptualizas ahí? Una sonrisa bonita. Una sonrisa bonita, así es, exactamente, ¿no? Y entonces genera este efecto, es creativo y es atractivo. Ujú. Por ejemplo, digamos, ¿cómo se llaman? No sé, sostenedores de manos, no sé, que van, por ejemplo, en los camiones que van al aeropuerto. ¿Sí? Ujú. Fíjate la creatividad, ¿no? Ahí te simula que tienes un reloj Se y ve es una padre. idea de publicidad. Ahí está. Muy bien. La ley de la proximidad, chicos, la proximidad nos dice que los elementos percibidos son parecidos como pertenecientes a la misma forma, ¿sí? La ley de la proximidad te está diciendo que las figuras que están próximas voy a tender a realizar Que una son iguales. imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que percibimos Una sonrisa. una sonrisa, Una ¿sí? sonrisa. ¿Sí? Aunque realmente son figuras de Coca-Cola. Ajá, son botellas. Exactamente, ¿sí? La ley del contraste, chicos. La ley del contraste te dice que un elemento se distingue del resto por su singularidad, por su especificidad. Un objeto puede contrastar con otros por color, forma, tamaño, cualidades intrínsecas del propio objeto. Por ejemplo, ahí que percibimos, ¿qué perciben ustedes aquí? Pues lo colorido que son el cereal y el contraste de la maquinaria. Es más Ujú, pesado. así es, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más perciben, chicos? Que el camión lo ocupan como plato de cereal. Ujú. Pero fíjate, el contraste es atractivo, ¿no? Es llamativo, Ajá, ¿no? sí, de Ujú. hecho. Es original. Y muchas veces eso funciona, ¿no? O sea, crear imágenes que sean contrastantes para que sean atractivas. Lo contrastante es atractivo, chicos,
¿sí? Ahora, tenemos otra ley que es, por ejemplo, la ley del contraste te está diciendo esto. Por ejemplo, aquí en este caso, de estas dos imágenes, ¿cuál de estos dos círculos entre este y este se ve más grande? De este a este, ¿cuál? ¿A o B? ¿Izquierda o derecha? A ver, los escucho. ¿Cuál se ve más grande, chicos? ¿Y cuál se ve más chico? ¿Se refiere al círculo del medio o a Sí. toda la figura? No, al de en medio, al de en medio. Pues el B se ve un poco más grande. Este. Ajá. ¿Qué Bueno, opinas, Oscar? Sí, el B se ve más grande. El B se ve más grande, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se da este efecto? El tamaño del círculo, chicos, es el mismo, ¿eh? Es el mismo tamaño, ¿sí? ay, ¿Qué es lo que ocurre? Por ¿Qué le los da círculos de alrededor. exactamente? Los círculos de alrededor son lo que le dan la perspectiva, ¿sí? Son los que le dan la perspectiva De que de sea más grande o más más pequeño. grande o sea más pequeño, ¿sí? Y esto tiene que ver con tus productos. ¿Cómo contrastas tus productos? ¿Sí estamos? Es decir, cómo tú pones el contraste en relación a qué estás poniendo tu producto, ¿sí? Yo puedo hacer parecer un producto caro, ¿sí? Y es barato, o al revés, puedo hacer parecer mi producto barato siendo caro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vendo ollas o sartenes del Royal Prestige, que cuestan, no sé, a 40,000 pesos, por ejemplo, el juego, y eso me lo dicen cuando estoy viendo el juego de sartenes que estoy viendo en casa web que me salen 600 pesos, ¿cómo los voy a percibir? Los voy a percibir muchísimo más caros. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por el contraste que yo estoy poniendo de los precios del producto. ¿Sí? Muy bien. Una otra ley, chicos, que es la ley de la simetría. Las imágenes simétricas o geométricamente simples y regulares son percibidas como conjuntos o unidades, incluso a pesar de la distancia, ¿sí? Por ejemplo, estos dos toros, por ejemplo, se perciben iguales, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Dudas, preguntas de las leyes de la percepción gestáltica? No, profe, no, profe. ¿Vamos me está bien? gustando este tema. Muy bien. Perfecto. Y por último, chicos, vamos a ver lo que es sinestesia. Que sinestesia tiene que ver con dar sentido a los sentidos, ¿sí? Sinestesia, ¿qué es, chicos? La sinestesia es la mezcla de varias sensaciones de órganos distintos. Por ejemplo, la audición, la visión, el gusto, el olfato, o mezclar dichas sensaciones con sentimientos, por ejemplo, tristeza o alegría. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que le dicen, por ejemplo, ay, no, por ejemplo, esa persona es exquisita, ¿no? Esa es una expresión sinestésica, ¿no? O por ejemplo, te voy a comer a besos, ¿no? Eso es sinestesia, chicos, ¿sí? Es decir, eh, se pueden mezclar sensaciones, ¿sí? Se pueden mezclar sensaciones derivado de los órganos sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, quiero que por favor escribas ahí en tu libreta o donde tengas, por ahí por favor, escríbete estas dos palabras, por favor. Kazaki y Bumbo. ¿Ya? Avísenme cuando ya lo tengan. Chicos, ¿ya? Ahí son dos palabras, chicos, por Dios. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bueno, espero que ya. Ya. Ok. Ahora, vas a bautizar a estas dos imágenes, ¿sí?
como Kazaki Bumbo, como tú quieras. A una le puedes poner Bumbo, a otra le puedes poner Kazaki. La pregunta sería, Oscar, ¿a cuál le pondrías Bumbo y a cuál le pondrías Kazaki? A Bumbo le pondría la nubecita. Ujú. Y al otro Kazaki. Sí. Okay. ¿Qué opinas, Pablo? Yo también eso iba a hacer. Poner Kazaki en la amarilla y Bumbo en la nubecita. Ok. Denise. Yo también, profe, le puse Kazaki y Bumbo así. Bumbo a la De hecho, nubecita. hasta mire, a ver si se ve si me ve a mí. Sí. Estás en tu camita. Es que se descompuso la silla. Mire, Ahí está. Perfecto. Pues, ¿qué crees? Ahí está. Tras. ¿Soy adivino o por qué creen que pongamos esos nombres, chicos? porque se escucha más, como más fuerte el de Kazaki y más quedito el de Bumbo. Ok. Yo siento que es más Como que por más la armónico. forma. ¿Mande? Yo siento que es más por la forma. Por la forma, ¿no? Así es. Pablo, ¿qué opinas? Bueno, yo al momento de pronunciar Kazaki, Ujú. como que lo escuché así como de sas, así, no sé, como en los cómics. Ok. O sea, literal, eso cuando se puso eso, se me vino a la mente Kazaki en el primero. Ok. Bueno, fíjate, estos son elementos, esto es sinestesia, chicos? Es decir, fíjate cómo un sonido te puede evocar una imagen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas son asociaciones kinestésicas. ¿Sí? Por ejemplo, letras como la K, la Z, la Y, la I, la E, la A, están asociadas con líneas rectas. De hecho, su escritura es recta, ¿sí? Y están asociadas a colores estridentes, ¿vale? Es decir, el amarillo, el naranja, el rojo, ¿sí? Estas son las asociaciones kinestésicas. Y esto te puede servir mucho, por ejemplo, para la creación y construcción de marcas, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres que perciba tu consumidor en términos sinestésicos? ¿Vale? Por ejemplo, la B, la D, la U, la O están asociadas a colores suaves. Por ejemplo, el azul, el rosa, el lila y a líneas curvas. Proyectan más calidez. ¿Sí? Y siguen siendo asociaciones kinestésicas. ¿Vale? Muy bien, chiquillos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nada, me gustó la clase esa. ¿Todo A mí claro? también me Está muy gustó, sí. padre esa Está bien. clase. Muy bien, Sí, está chicos. padre. Oigan, bueno, me encantó estar con ustedes, chiquillos. Me encantó. Déjenme ver nada más cómo quedamos con el examen, porque sí me preocupa un poquito para ver cómo quedamos con la evaluación, ¿vale? Yo Que digo quede que lo ponga el último día. súper claro. ¿Mandé? Yo digo que lo ponga el último día. Como el último día. Pues sí, el último día de examen. No, mi vida, no se puede eso. No se puede, no se Que puede. exentamos, dice. ¡Ah! Sí, sabes. Que como nada más somos 4 los que entramos, Tres. exentamos. 3 No, con Adriana, porque Adriana sí entra. Muy bien. A ver, ya. exentamos porque nada más somos 3. Muy bien. A ver, miren, tenemos acá, aquí ya está cargado el primer examen parcial, chicos, pero se va a cargar hasta que el día del examen, ¿eh? Así que ni piensen hacerlo ahorita. Tenemos el repaso general de mercadotecnia y sus implicaciones en la psicología del consumidor. Esta es la tarea 1.2. A ver, aquí está, mira, presentación del curso. Aquí están los parámetros de evaluación, chicos. Fíjate, tuviste que haber resuelto lo que es la parte de tu cuestionario de expectativas generales del curso. Espero que lo hayas resuelto,
¿sí? Si no, ahí está el link. Ese se hace digital, ¿sale? El repaso general de la mercadotecnia y sus implicaciones en la psicología del consumidor, también lo debiste de haber hecho, ¿vale? Ese también forma parte de las tareas y de la guía de actividades. El análisis del producto en su valor funcional y valor simbólico, ese también lo hicieron y lo hicieron aquí en clase, ¿no? Lo expusieron, ¿se acuerdan? Sí. ¿Vale? Muy bien. Tuviste que haber hecho el planteamiento del problema de investigación, que fue la primera parte del protocolo. Lo primeritito que hiciste, así súbelo. ¿Vale? La evidencia de lectura de los capítulos que se le olvidaron a Freud, bueno, hay que entregarla, chicos. El protocolo, aquí está el protocolo de investigación, y la guía de actividades del primer examen parcial. Déjenme ver hasta acá. ¿Hasta dónde llega la guía de actividades? Ah, no, perdón. Esta guía de actividades, aquí está. Ah, bueno, es que se las puse aquí en un PDF, déjame checar. Ok, a ver chicos, de la guía de actividades, por favor, me van a responder. Fíjense, ya tenemos la primera parte de por qué la gente compra. Esto ya lo tienes, ¿eh? Lo que dice aquí semana 1, pero no es semana 1, ¿eh, chicos? Es como módulo. Profe, no se ve. ¿No se ve nada? No, nada más se ve lo de la plataforma. Okay. Aquí está. ¿Ahí se ve? No. Ahí. Ahí. ¿Ya? Sí. Ya. Ok. Fíjate, me vas a hacer todo lo de la semana 1, ¿sale? ¿Por qué la gente compra y la importancia de la psicología del consumo? Esto, todo esto. Tienes que responder a las preguntas. ¿Qué es psicología? ¿Qué es psicología del consumidor? ¿Sí? La definición de los procesos psicológicos básicos, que ya los estuvimos revisando. ¿Por qué compra la gente? ¿Qué es el modelo AIDA? Que lo vimos el día de hoy. Valor funcional, ¿qué es el valor simbólico? Es un cuestionario, chicos, básicamente. ¿Sí? Todo esto lo vas a abarcar. ¿Y cuáles son los códigos simbólicos que motivan los comportamientos de consumo? ¿Sale? Sensopercepción, me vas a responder también lo de la semana 2, ¿qué son los umbrales sensoriales? ¿Qué es umbral absoluto, umbral diferencial? Esto ya lo vimos. Aquí se menciona un ejemplo donde se apliquen los umbrales sensoriales en el comportamiento del consumo. Chicos, lo vamos a aprovechar para poner aquí lo de los personajes. ¿Se acuerdan que se los encargué? Lo de los personajes de las frituras, de los chunches. ¿Se acuerdan? Ahí lo podemos poner. Ahí lo ponen, por favor. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las leyes de la percepción? Ya lo vimos, ¿no? Cierre, proximidad, semejanza, figura fondo, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que vimos hoy. Y, chicos, fíjense muy bien, van a tener en la plataforma una masterclass de lo que son los colores, ¿sale? Van a tener una masterclass de lo que son los colores, chicos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Quiero que la revises, por favor, ¿vale? Y me vas a resolver esto. ¿Cuáles son los códigos simbólicos que representan cada uno de los siguientes colores? Entonces, vas a estudiarme, por favor, los colores, desde el azul hasta el dorado. No, miento, hay más, ¿no? No, sí, hay más. Sí, dorado y plateado. Sí, todos los colores me los vas a estudiar acá. Y me vas a decir cuál es su significado simbólico, qué representa cada uno. Ojo, esto es en base a la masterclass de los colores. La van a tener a partir del día de hoy, a partir del 15 de abril. Y con esto cerramos nuestra guía de actividades. Hasta acá quiero que hagan. Okay. Hasta los colores. ¿Cómo vas a hacer lo de los colores? Con lo de la masterclass. Es una masterclass que dura como 40 minutos, una cosa así, ¿eh? ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas?
No, maestro. No, ¿Queda maestro. claro? Sí, Muy bien. Y nos vemos entonces el jueves, para hacer ahí un repasito y empezar a ver sesgos cognitivos. Y nos estamos viendo ya el jueves también para su examen. ¿Sale, vale? Sí, O maestro. sea que antes profe. del examen vamos a tener una clase. Y una clasecita nada más para terminar de afinar ahí algunos puntos. ¿Sale, Sí, vale? sale, Sí, profe. profe. Ándele, pues. Cuídense mucho, pórtense bien. Igual. El examen Cuídense viene mucho. hasta colores, ¿eh? Así que estudiense Sí, colores también, ¿sale? sí, Ok. Sí, profe. profe. Ándele, pues. Cuídense mucho, No, pórtense bien y estamos en contacto. ¿Sale, vale? sale, profe, Bye. adiós. Muy bien. Chao, chao. Bye.